Si te encantan las historias de terror tanto como a mí, entonces no olvides dejar tu like, ayudarías mucho al canal. El abuelo de Timothy era un viejo muy estricto, tal vez demasiado. Él vivía algo lejos, muy retirado de la ciudad. Era un tipo de más de 80 años y muy poco sociable, apenas se veía con la madre de Timothy. Sin embargo, al pobre chico lo enviaban a casa de su abuelo todos los veranos a pasarse un par de semanas. En su última visita, fue todo un infierno. Su abuelo lo hacía levantarse desde las 4 de la mañana para que lo ayudara a limpiar la casa y los jardines de la misma. Luego, le daba de desayunar verduras con un vaso de leche, mientras el viejo bebía agua de su botella, algo que para un chico de apenas 12 años como Timothy era insufrible. Y no solo eso, casi no lo dejaba jugar con el perro de la casa, un pequeño cachorro que el abuelo había encontrado abandonado hace algún tiempo. Las groserías estaban a la orden del día, viniendo de alguien tan amargado. «Abuelo, ¿podrías dejarme ver algo de televisión? Pero verdaderamente que tus padres te están criando como un holgazán. Mientras estés aquí, vas a trabajar y a ganarte tu comida, igual que aquel miserable animal». La actitud del abuelo estaba haciendo crecer un sentimiento de odio dentro de Timothy, el cual a veces deseaba que su abuelo por fin muriera, pero también le tenía miedo. El rostro del viejo era atemorizante cuando se enfadaba, no parecía él mismo. Su mirada era realmente tenebrosa, así que el chico simplemente obedecía. Unas semanas después, cuando Timothy finalmente estaba otra vez en casa con sus padres, una devastadora noticia le llegó a la familia: el abuelo había finalmente muerto. La familia de Timothy, y el mismo Timothy, estaban todos sorprendidos, y más cuando escucharon el parte médico. El abuelo había muerto de una forma horrible, aparentemente fue envenenado con algo que le causó la muerte lentamente pero con mucho dolor. Calcularon que sufrió durante días de fuertes dolores de estómago, vómitos, fuertes espasmos, y al cabo de unos días murió de una hemorragia interna que provocó que saliera sangre de su boca. Su estado era lamentable, tanto que tuvieron que maquillarlo muy bien para que pudiera ser velado. También se dijo que un pequeño cachorro había sido encontrado envenenado, tal vez el abuelo le dio a beber del agua que él tomaba o algo parecido. Se decidió que el velorio sería en su propia casa, a la cual acudieron todos los familiares, entre ellos Timothy, quien estaba sumamente nervioso. Si su abuelo lo asustaba en vida, ahora era 100 veces peor. El abuelo estaba acostado en su cama en la habitación, donde poco a poco todos iban entrando para despedirse del anciano en un acto privado. Esto atemorizaba a Timothy, quien por supuesto no pensaba hacerlo y se escondía entre las personas para no ser enviado allí. Sin embargo, llegó el turno de su madre, la cual al salir le dijo al chico que entrara a despedirse. «Timothy, ve a despedirte del abuelo». «No, mami, no quiero, me da miedo». «Vamos, hijo, él era tu abuelo y te quería mucho. No le tengas miedo, entra y cierra la puerta. Nadie debe saber lo que le dices, es privado». Timothy no tuvo más remedio que entrar a aquella habitación. Lentamente cerró la puerta detrás de él mientras temblaba de miedo. El cuarto estaba oscuro debido a las cortinas que no permitían la entrada de la luz del sol. Frente a él estaba la cama donde yacía su abuelo muerto. Timothy se acercó despacio, sollozando y muy asustado, pero sacó valor y se apoyó en la cama. Al ver la cara desfigurada por el dolor que sufrió su abuelo antes de morir, Timothy rompió en llanto. Lloraba y lloraba sin parar, y decidió confesarle algo al viejo. «Abuelo, abuelo, perdóname. Fui yo el que puso el veneno en tu botella de agua, lo encontré donde están las cosas de lavar los pisos, pero, abuelito, yo no quería que murieras, solo quería que me dejaras jugar y no me dijeras más que soy un holgazán, lo siento», decía Timothy entre lágrimas. Al finalizar su confesión, un aire frío invadió la habitación, provocando escalofríos por todo su cuerpo. El ambiente se sentía extraño y el chico pensó en salir de la habitación. En eso, el brazo de su abuelo muerto repentinamente cayó fuera de la cama, logrando que Timothy cayera de espaldas de un brinco muy perturbado. Y cuando iba a intentar colocarlo de vuelta, unos ojos rojos se asomaron por debajo de la cama, junto con unos gruñidos como los del cachorro muerto. Timothy entró en pánico y solo reaccionó para salir rápidamente de la habitación,
pero un brazo viejo y demacrado lo sujetó por la espalda, evitando que pudiera salir. El pobre chico quedó paralizado de terror, sus piernas no respondían y sus ojos se secaban de tanto llorar. Sintió como su difunto abuelo se agachaba a la altura de su oído para decirle con voz tenebrosa: «No solo eres un holgazán, también eres un asesino». Al cabo de un tiempo, la madre se percató de que el chico demoraba en salir, así que fue a buscarlo. El grito de aquella madre al ver a su hijo fue tan fuerte que todos corrieron a ver qué sucedía. Allí estaba el abuelo acostado en la cama, muerto, abrazado a su nieto, el cual tenía el cabello gris, la piel rugosa, sus dientes se habían caído y sus ojos eran blancos, ya sin vida. Velada del terror. Tony, un joven adolescente que se encontraba solo en casa por el fin de semana, aprovechando que sus padres estaban de viaje, se le ocurrió, ¿por qué no?, invitar a su novia a ver alguna película de terror. Pero todos los títulos de su colección los habían visto tantas veces, que realmente necesitaba salir y alquilar alguna película que no fuera como lo común, algo que fuera muy terrorífico. Así que, luego de quedar de acuerdo con su novia, salió a un videoclub cercano a ver qué había de nuevo en el mundo del terror. Sin embargo, estando ya en el lugar, todo era más de lo mismo, así que le preguntó al encargado sobre alguna sugerencia. Ya era tarde y su novia estaba por llegar. «Hola, necesito alguna película de terror, la mejor que tengas, algo diferente». El encargado lo miró fijamente y le indicó que hace poco había llegado una película, la cual él mismo aún no había tenido tiempo de ver, y que no la tenía para el público, ya que el DVD no mostraba título ni ninguna forma de saber cuál era. Pero, si él quería, se la podía llevar, aunque no le garantizaba que fuera buena. Tony, que ya estaba apurado, aceptó llevársela y salió rápidamente para su casa. «Adriana, apresúrate, ya tengo todo listo, te espero». «Sí, Tony, ya voy saliendo, espérame». Eran casi las 10 de la noche, y Tony arreglaba todo en la casa mientras su chica llegaba. Al ver que ésta demoraba, se sentó en la silla frente al televisor, y fue cuando giró su mirada hacia el extraño DVD que acababa de alquilar. «Bueno, veré de qué se trata esto». Al encender el televisor, el DVD, y darle al play, enseguida cosas raras empezaron a verse en la pantalla. De hecho, esta película no comenzaba con los anuncios de otras, tampoco tenía el logo de ninguna productora de cine. Simplemente eran algunas imágenes al azar, primero un túnel, luego una imagen oscura, luego velas encendidas. Todo era muy raro, y Tony se estaba molestando. ¿Pero qué estafa es esta? ¿Acaso este tipo me dio una versión de The Ring? Tony, frustrado, hizo un movimiento para detener la película, pero fue entonces cuando la imagen cambió a una vista en primera persona, estilo found footage, como si estuviera viendo a través de los ojos del protagonista. Era alguien que venía recorriendo un lugar, pero parecía estar pegado al piso. Al principio la imagen avanzaba lento, como si buscara algo. Tony no podía ver con claridad qué escena era. Sin embargo, de un momento a otro, comenzó a acelerar. Se escuchaba una respiración y algo más, algo muy tétrico. Parecían ser unos lamentos que se intensificaban entre más rápido se moviera, lo cual estaba poniendo un poco nervioso a Tony, que parece que le había empezado a gustar el vídeo. Por fin, parece interesante. Y Adriana que no llega. Tony se concentró en el vídeo, y de repente, en la imagen, una silueta apareció por delante del camino de la perspectiva del caminador, quien se detuvo y aparentaba acechar a aquella silueta. Esta tal vez era la primera escena de terror, ya que la silueta fue atacada, cayendo inerte al suelo. Los lamentos no dejaban de escucharse, pero también se oía el grito a lo lejos de una mujer. Tony tuvo que poner pausa a la película para salir afuera a ver qué pasaba, pero no había nadie. «Qué raro, ¿qué habrá sido ese grito?». Continuó viendo, y fue cuando en una toma, que asemejaba como el ser se acercaba a su primera víctima recién asesinada, por un breve momento a Tony le pareció ver algo conocido. Tuvo que retroceder y poner en cámara lenta. Su sangre se heló al ver brevemente el rostro sin vida de Adriana. Tony se levantó de la silla y apagó el televisor, estaba muy perplejo, no era posible que una película o vídeo mostrara el momento exacto en que su novia era atacada. Por supuesto que lo siguiente que hizo fue llamar a Adriana,
pero el celular sonaba sin respuesta alguna. Tony recordó el grito que escuchó al momento exacto de la escena en que algo atacaba a la mujer en la película, una mujer que aparentaba ser Adriana. ¿Pero qué clase de película es esta? Y Adriana no contesta. Antes de que pudiera seguir analizando la situación, el televisor se encendió por sí solo, dando continuación al vídeo, en el cual ya se veía a través de los ojos del asesino cómo se acercaba velozmente al área cerca de la casa de Tony. Él solo podía temblar de terror sin comprender qué estaba sucediendo. Intentó apagar y desconectar el artefacto, pero era imposible detener la película. Para mayor horror, en la imagen ya estaba al frente de su casa. Aquellos lamentos que parecían provenientes del infierno se intensificaron hasta llegar a la puerta de su casa. Fue entonces cuando el vídeo se detuvo y todo quedó en silencio. Tony, tirado en el suelo, tenía ojos y boca abiertos, como esperando que algo entrara a su casa. Luego de unos segundos, unos suaves golpes en la puerta le indicaban que Adriana acababa de llegar. «¿Tony? Tony, ábreme la puerta, ya llegué». «Ah, Adriana. ¿Eres tú?». La alegría volvió al cuerpo de Tony, quien con lágrimas en los ojos le abrió a Adriana, abrazándola y cerrando la puerta detrás, aún nervioso por las imágenes y por la duda de que alguien hubiera llegado hasta su casa. Adriana dio unos pasos y se quedó parada en mitad de la sala, dándole la espalda a Tony. «Adriana, no creerás el susto que he tenido. Pensé que algo te había pasado. Alquilé una película infernal, es inexplicable. Adriana, Adriana. ¿Por qué no respondes?». Adriana se giró mostrándole a Tony un rostro infernal. Los lamentos se escucharon nuevamente y ella se lanzó sobre él con un alarido espeluznante. Lastimosamente para Tony, su novia ya tenía varios minutos de haber muerto en la calle, dejando entrar a su casa aquella cosa salida de la película. Luego de morir Tony, ambos cuerpos quedaron tirados en el piso, pálidos, como sin alma y con la piel arrugada. Luego de un rato, llegó a la casa alguien con paso firme, de respiración fuerte. Vio los cuerpos, sonrió y se llevó el DVD. No fue claro quién era esta persona, cuyas pisadas sonaban tan pesadas. Solo se limitó a decir mientras salía: «Ya hay 2 lamentos más». El gato. Escribo porque aquí no hay nada mejor que hacer, porque necesito contar la verdad a todos, y porque es lo único que él me permite hacer. Lo que me sucedió es tan perturbador, tan sobrenatural y carente de toda lógica, que estoy seguro de que muchos no darán crédito a lo que estoy a punto de contar. Trabajo como escritor para una editorial de renombre y acababa de concluir un excelente libro sobre autosuperación. No obstante, tenía algunos errores y me informaron que debía corregirlos en una semana antes de volver a entregarlo. Siempre me gustaron los animales, y estoy fuera de mi ciudad natal. Viajé hasta aquí porque es donde se encuentra la sucursal principal de la editorial. Como vengo de lejos y el trayecto es muy largo, no pude traer a mis mascotas conmigo. Alquilé un sencillo departamento para mí solo. Me dirigí a una tienda de mascotas para conseguir un animalito que me hiciera compañía estos días, pues no me gusta sentirme solo mientras estaba encerrado corrigiendo los errores de mi libro. De camino hacia allá, me topé con un gato al que le faltaban los ojos. Lo cierto es que no sentí miedo, de hecho, me inspiró lástima, así que decidí adoptarlo. Hoy me arrepiento profundamente de haberlo hecho. Lo llevé al veterinario para que lo revisara y descartara cualquier enfermedad grave. Resultó tener solamente una minúscula infección en una de sus patas, pero como era muy reciente, fue fácil curarla. En la sala de espera era la única persona a la que no le incomodaba la condición del gato. No llegué a ponerle nombre, pues además de que no tenía tiempo, aún no quería encariñarme demasiado con él. De vuelta en casa lo solté para que pudiera explorar el apartamento. A pesar de ser ciego, parecía ser perfectamente consciente de dónde estaba y cómo debía moverse, algo que no encontré extraño. Lo único en lo que podía pensar era en lo impotente que se debía sentir el pobrecito. Mientras jugaba, me di a la tarea de corregir las primeras erratas del libro en mi portátil. Después fui a dormir, nada fuera de lo común. No fue sino hasta la mañana siguiente cuando todo empezó.
Créanlo o no, al despertar, estaba frente a mí, yo miraba hacia el techo, un hombre que me veía a los ojos, de pie al lado de mi cama. O algo así, pues a ese sujeto le faltaban los ojos, en su lugar solo tenía 2 cuencas vacías. Grité, como cualquiera lo habría hecho, no podía moverme. En ese momento, el hombre se tiró al suelo para andar en 4 patas, se acurrucó en un rincón, tomó una libreta y una pluma y empezó a escribir. Reuní las fuerzas para alzar mi cabeza, él no reaccionó. Me levanté lentamente, aprovechando lo absorto que estaba en el cuaderno, fui hasta la puerta y traté de abrir. Había algo por debajo que la bloqueaba, intenté quitarlo, cada vez más desesperado y en vano. Fui hasta la ventana, estaba completamente tapizada con hojas de libreta, concretamente con aquellas en las que había empezado a escribir mi libro. Apenas entraban unos débiles rayos de luz, solo lo bastante como para iluminar el cuarto. Traté de arrancarlas, pero estaban adheridas a la perfección al vidrio. Intenté romper la ventana sin resultados. Miré hacia la esquina y desde allí, el hombre me miraba fijamente, con esa inmensa oscuridad en sus ojos. Temblando de miedo, me forcé a hablarle. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres de mí? El sujeto maulló en respuesta, haciéndome reflexionar un poco. Busqué a mi alrededor, sin dejar de temblar y sintiendo en todo instante su mirada inexistente, fija sobre mí. No encontraba al gato ciego por ninguna parte. Entonces me di cuenta, eso que me observaba, era mi gato. Al notar que ya sabía lo que estaba ocurriendo, él se acercó. Yo, aterrorizado, trataba de alejarme de él inútilmente, mientras se acurrucaba contra mí sin parar de ronronear. Para entonces, estaba a punto de romper en llanto. Cuando se quedó dormido, traté de pensar en algo para escapar. En ese momento no había nada que pudiera hacer, ya que si me movía, seguro se iba a despertar. Sin saber cómo o por qué, yo también me dormí. Cuando desperté, él había vuelto a su rincón para seguir escribiendo en la libreta. Esta vez me volteó a mirar continuamente, antes de seguir escribiendo. Me puse de pie, ahora con más confianza ya que aparentemente no tenía intenciones de hacerme daño. Tenía hambre y volví a sentir pánico, estaba encerrado en mi habitación donde no había nada que comer. No podía ir a la cocina. Mientras pensaba en esto, escuché que algo gruñía, se trataba del estómago del gato, los dos miramos hacia el dichoso lugar de su cuerpo, luego él me miró y yo, con los nervios a flor de piel ante esa mirada profunda y penetrante, tartamudeé. No puedo ir a la cocina, solo podremos comer si me dejas salir. Al escucharme, me observó un par de segundos más y tomó su libreta de nuevo. Traté de pensar y de buscar alguna solución, pero no había nada que hacer. Estaba y seguía encerrado en este cuarto. Con él. Solo había una cosa en la que podía pensar, un único plan, que vinieran a rescatarme. No pasaría ni una semana antes de que la editorial se percatara de que no había aparecido, tratarían de contactarme, yo no iba a responder, llamarían a la policía y irrumpirían en el apartamento. Si el gato tuvo la capacidad de volverse humano o humanoide, lo que quiera que sea esa cosa, sin duda podría volver a ser lo que había sido antes. Y entonces parecerá que yo me encerré solo, y el gato saldría ileso y atraparía a otra persona. Es por eso que estoy escribiendo esto, para que cuando me encuentren aquí, muerto por el hambre, lo lean y se encarguen de ese maldito animal. Han pasado 3 días desde que escribí lo anterior, estoy muriendo de hambre y al parecer él también. Sin embargo, no hace nada, solo sigue escribiendo, me sigue observando, como si me analizara. Como si fuera un experimento, un muñeco de prueba. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Seré el único al que ha matado? Necesito escapar de aquí, alejarme de ese gato. No puedo lastimarlo, eso no arreglaría nada, si lo mato igual voy a quedarme atrapado aquí. Tengo que seguirle el juego, superar esta prueba, tal vez así me permita salir, quizás solo así pueda obtener mi libertad. Tengo que esperar, dejarlo que termine, sin preocuparme y manteniendo la calma. Estoy a punto de volverme loco, ayúdenme por favor, ayuda, socorro, quiero salir de aquí, auxilio. Este fue el texto encontrado junto al cuerpo sin vida en el departamento. Estaba en la cama, tenía encima un gato negro y ciego.
Al cadáver le faltaban trozos de piel, bajo de sus manos se encontraron restos de carne, y lo más escalofriante es que sus ojos habían sido arrancados. Antes de leer este informe, los policías creían que el escritor había enloquecido a causa del estrés, al punto de encerrarse solo con su gato, al cual comenzó a alimentar con su propia carne, la cual él también devoró. Su diario, no obstante, daba a entender algo diferente. Nada más entrar los policías la habitación, el gato los miró con dos cuencas vacías y oscuras. Su mirada se fijó en uno de los oficiales y, de modo extraño, él fue la única persona que no se sintió asustada. Cogió al gato en sus brazos mientras los otros registraban el piso. Al marcharse de ahí y antes de que alguien leyera el diario, dicho policía se marchó directamente a casa junto con el felino. Hace 4 días que nadie sabe nada de él ni de su familia.